¿Sabías que el Parkinson es el segundo mal neurodegenerativo más frecuente en el mundo después del Alzheimer? ¿Y que existen más de 4 millones de personas en el mundo diagnosticadas? La enfermedad consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro, que controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad para coordinar los movimientos. Estudios de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile señalan que en este país se han registrado aproximadamente 15.000 personas con Parkinson, que están inscritos en el Sistema Integral de Salud Nacional. Sin embargo, estadísticas mundiales estiman que la suma total de chilenos debiera sobrepasar los 35.000 casos. Algunos síntomas descritos son dificultades para dormir, pérdida del olfato, alteraciones en las habilidades motoras que generan temblores, entre otras. ¿Sabes qué es el Parkinson? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué tipo de tratamientos existe? Es lo que queremos conversar hoy día en Conectados. Y con el paso del tiempo, el Parkinson, agregado a lo que dice Susana, puede avanzar afectando todo el cuerpo, lo cual conlleva un daño y pérdida importante de múltiples funciones del ser humano, tales como el habla, el comer, el tragar y la coordinación de fuerzas y movimientos. Y es lo que hoy día queremos compartir con ustedes, como siempre, y para eso el teléfono es uno de los medios de comunicación con el programa Conectados. Como siempre se lo vamos a recordar, aunque aparezca en pantalla constantemente, es el 5622-777-5126 y también aparecen en pantalla las redes sociales, pero para quien nos puede escuchar solamente, las vamos a recordar. Claro, nos pueden escribir en www.facebook.com/conectar2 TV y lo mismo en Twitter. Fíjate que hay una imagen, lo que estamos viendo evidentemente que impresiona mucho, pero yo creo que el mundo entero debe recordar seguramente una imagen de tal vez un ícono deportivo que sufre el mal de Parkinson, que fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando Muhammad Ali, ex Cassius Clay, enciende la antorcha olímpica y muestra al mundo entero el mal que lo aqueja. Hoy día hemos invitado a María Soledad Matus, científica de la Fundación Neurounión y del Instituto Milenio Neurociencia, para conversar de este tema que afecta a muchísima gente en muchas partes del mundo. Bienvenida y gracias por compartir. Comencemos, aunque algo ya definió Susana, pero en términos muy prácticos, muy sencillos para la gente, ¿qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson, tal como dijo Susana, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, lo que ocurre es que se mueren ciertas células en el cerebro y precisamente se mueren células que controlan el movimiento. Estas células en particular que se mueren son las células de la sustancia negra, así se llaman, pero lo importante es que estas células lo que hacen es producir un neurotransmisor que se llama dopamina. Y dado que estas neuronas se mueren, lo que ocurre es que ya no hay dopamina disponible para que se produzca todo el control motor, que finalmente, al no haber dopamina, por la muerte de estas células, se producen estos síntomas que son los que ven los pacientes y que ustedes mostraban como alteraciones motoras, y esos son precisamente los síntomas que uno podría ver eventualmente al inicio de la enfermedad, un cierto temblor en reposo, que es lo que se llama, de las extremidades, o también lo que uno podría ver, que lo describen los pacientes, son rigidez, es decir, que no se pueden, las personas no pueden ejecutar los movimientos, o también algunas dificultades para realizar movimientos finos, es decir, por ejemplo, escribir, coser, o en los hombres afeitarse, algo que requiere motricidad fina. Y esos síntomas, lo que se produce, a pesar de que no son los únicos, pero son más del 70% de los pacientes con Parkinson presenta este tipo de síntomas al inicio de la enfermedad, y lo que ocurre es que esos síntomas después se van volviendo más, se hacen más importantes, más marcados, y finalmente uno puede ver algunos movimientos como muy bruscos, como las imágenes que ustedes mostraron. Antes de ir con tu pregunta, recordarles 562-2777-5126, teléfono para que nos llamen y hagan todas las preguntas respecto del Parkinson. Dopamina. ¿Existe alguna forma de recuperar la dopamina? Bueno, efectivamente, y es una de las principales terapias que se ocupa ahora, que es a través de un fármaco, que lo que se hace es que darle al paciente, no precisamente dopamina, sino que lo que se le entrega al paciente es un sustrato, es como la materia prima para producir dopamina, que quizás alguna vez lo han escuchado, que es la levodopa.
Y ese es el medicamento, el estándar mundial que se utiliza en pacientes con Parkinson. Pero este tratamiento tiene algunos problemas porque una vez que los pacientes han tomado por mucho tiempo, y dado que es una enfermedad que cuando llega no se va, el paciente tiene que estar constantemente tomando levodopa. Y eso produce que finalmente las células que quedan, digamos, vivas en el cerebro del paciente se vayan haciendo resistentes, y los cambios que estas fluctuaciones de concentraciones o de cantidades de levodopa produce finalmente aquellos movimientos más bruscos que son los que uno ve en la etapa más avanzada de la enfermedad. También existen otras, esa es una manera de aumentar los niveles de la dopamina, y también hay otras terapias que tienen que ver más con cirugía, que son lo que uno hace, o que en realidad los doctores hacen, es intentar de alguna manera eliminar algunas células que están descontroladas en el cerebro del paciente para poder disminuir los síntomas motores bruscos, que son los que finalmente pueden inhabilitar a la persona. Antes de seguir hablando sobre las consecuencias del Parkinson, la pregunta es, ¿qué lo provoca? Bueno, en realidad el Parkinson está definido ya como una enfermedad multifactorial. No tenemos una causa que uno pueda decir, este es el elemento o la causa, ya sea genética o ambiental, que produzca Parkinson. Hay un cierto porcentaje de pacientes que tienen un Parkinson que uno lo puede decir genético, que es decir que hay algunos genes que se asocian a la enfermedad, pero es una enfermedad más bien multifactorial, donde ha sido muy difícil identificar una sola causa que lo pueda explicar y que eventualmente uno pueda, a través de esa causa conocida, poder ir al tratamiento. Pero hay, en el transcurso de la vida, ¿hay síntomas que avisan de que hay probabilidades que aparezca Parkinson? En realidad los síntomas siempre hay algunos Parkinson juveniles, pero son los menores, pero en general es una enfermedad que se presenta en la segunda etapa de la vida, es decir, después de los 50 años. Y en ese minuto, uno que podría decir, señales que pueden dar, aparte de los síntomas motores, pueden ser, como los que mencionaban antes, que pueden ser alteraciones del sueño, tener sueños vívidos, o incluso la pérdida de los... Creo que un sueño vívido. Un sueño vívido son esos sueños donde si la persona está soñando que corre, eventualmente, durante el sueño, como que actúa ese sueño. Ese es uno de los síntomas, o el otro puede ser pérdida del olfato. Esa es alguna del olfato. También. Entonces, son distintas señales las que pueden permitir o decir que algún paciente está empezando a desarrollar esta enfermedad. Y como yo les decía anteriormente, a pesar de que hemos hablado sobre estos terapia de medicamentos o terapia a través de cirugía, en realidad el problema de estas terapias es que por una parte uno está intentando recomponer la dopamina por una parte, o eliminar algunas células, y son terapias paliativas básicamente. Entonces ahora en el mundo entero en general se están haciendo investigaciones que apunten a otro tipo de estrategias terapéuticas, y es lo que nosotros también estamos tratando de hacer en el Instituto de Neurociencia Biomédica y en la Fundación NeuroUnion, donde nosotros hacemos la investigación, que en realidad estamos tratando como de ayudar a las células que quedan vivas en la enfermedad, porque digamos que cerca del 80% de las células que quedan en el cerebro vivas en un paciente, el 80% se muere, y queda una cierta población, como el 20%, y lo que nosotros estamos tratando de pensar a través de usar terapias un poco más de avanzadas es reprogramar esas células, entregándole algunos factores que le ayuden a las células a hacer de alguna manera un trabajo más eficiente, porque de alguna manera están haciendo el trabajo de muchas otras, y eventualmente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo ya en nuestras investigaciones es usar terapia génica. Génica, es decir, entregar a través de virus, que se llaman, que son virus que en realidad están súper probados, que no producen ningún efecto colateral o alguna enfermedad infecciosa, que es lo que uno asocia a los virus. Son virus de última generación que solamente pueden portar algún tipo de gen o que finalmente se va a transformar en una proteína que hace que de alguna manera uno pueda reprogramar una célula y hacerla que responda de una manera distinta. Ya vamos a preguntar qué significan esos virus, porque me imagino que el interés que habrá mucha gente que tiene pariente o que sufre Parkinson, y la posibilidad de que la tecnología avance para enfrentar esta enfermedad. Justamente la gente nos está contando sus experiencias, como Yolanda Duque, que dice que su padre padece esta enfermedad y que aunque no mata, deteriora la calidad de vida y la mente. Juan Carlos Barrio Nuevo nos dice, el Parkinson es una enfermedad en que la persona se pierde y deteriora. Dice que se sufre. Y una pregunta, ¿hay ejercicios para el Parkinson? Sí, bueno, hay como varios puntos dando vuelta, y en realidad es una enfermedad
muy terrible porque, tal como están en las imágenes, esta alteración de los movimientos produce que finalmente un deterioro en la calidad de vida de la persona. Ya es casi imposible a veces tomar un vaso para poder tomar agua, y eso ocurre finalmente, es una enfermedad progresiva, por lo tanto, eventualmente alguna persona en alguna etapa de la enfermedad va a tener estas manifestaciones que son bien terribles, y la segunda parte de esto es que es por eso que es necesario ir a nuevas terapias, a pesar de que las actuales se están mejorando, pero es un punto no menor, porque además, si ustedes lo piensan, no solamente se ve afectada a la persona, el paciente, sino que además el entorno. Ahora, es que mentalmente tiene que ir... esa persona está sana, por lo tanto se percata de todo. La gran mayoría de las personas sí, tiene sus habilidades, digamos, cognitivas bien. Pero eso lo hace más terrible aún, porque imagino Eso lo la hace más autoestima, terrible, enfrentar la enfermedad. porque la persona que está afectada se da cuenta que está, por supuesto, con esta enfermedad, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes con Parkinson que también desarrollan alteraciones cognitivas, son los menores, pero en realidad es bien terrible como la situación que describían ahí algunas personas, porque no solo es el paciente, sino que además este grupo, el entorno, el que tiene que empezar a tomar ya medidas distintas de cuidado. Algunas personas tienen que dejar de trabajar para poder ayudar al paciente con Parkinson, y eso lo hace bien terrible en realidad. Comentabas que son muchos los factores por los cuales se dan esta enfermedad, y puede ser, ¿existen factores ambientales? Por ejemplo, exponerse a sustancias nocivas, por ejemplo. Sí, en términos de que hay algunos estudios que han tratado de correlacionar la presencia de algunos elementos, y lo más cercano que hay generalmente son pesticidas, que eventualmente se asocian a un mayor desarrollo, pero no es una causa directa. Por lo tanto, uno podría puede acelerar quizás el proceso. O en aquella persona que tiene factores de riesgo, por ejemplo, como genético, eventualmente potencial. Los gatillos. Pero no es una causa directa que uno pueda decir, esto es la razón de la enfermedad. Recién colocamos el ejemplo que vio el mundo entero de Muhammad Ali, boxeador. Los golpes, ¿tienen alguna incidencia? También es otro factor de riesgo, que es como el trauma, digamos. Que son los traumas que en el fondo es lo que hasta son sometidos Muhammad Ali. También es un factor de riesgo en términos de que se asocia a mayor cantidad de traumas en la vida, en este caso los golpes por el deporte, también hay un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Veamos la parte positiva desde la perspectiva tuya como especialista. Estos virus, este avance tecnológico desde la medicina, ¿trae esperanzas de qué a aquellos que sufren de Parkinson? Trae la esperanza de poder dar una terapia distinta, quizás no ahora en el corto plazo, porque nosotros desarrollamos investigaciones, esta es como la etapa 1 de un proceso que toma muchas etapas, de tener a disposición quizás en el futuro una terapia que precisamente no sea paliativa, no es como ir solamente a sanar el síntoma, si es que baja la dopamina, aumentarla, sino que a potenciar las células que están vivas. A pesar de que son estudios preliminares, es decir, como que estamos realizando en modelos que nosotros los llamamos modelos más pequeños celulares, porque no son modelos pequeños en que tenemos que empezar nuestras pruebas, pero además lo hacemos luego en ensayos en animales, de modelos de Parkinson, donde uno pone a prueba esta nueva terapia, y a pesar de que no tenemos los resultados en estos modelos ya más avanzados, por lo menos en nuestros ensayos más preliminares hemos logrado reprogramar las células para que de alguna manera tengan más capacidad de respuesta en estas situaciones como adversas en que se encuentran las células en los pacientes con Parkinson. Así que eso yo creo que es una esperanza, quizás a largo plazo, pero representa una tendencia distinta. Cuando alguien tiene Parkinson, los plazos son muy relevantes. Sí. Cuando hablamos a largo plazo, estamos hablando de... No, uno puede pensar en 15 o 20 años. No son plazos, sí, porque estamos en una etapa más básica, digamos. Incluso, ojalá fueran menores y eso sería lo ideal, pero como esto avanza, pero porque eso tiene que ser método... No es un tema de costos o de presupuesto es un tema que requiere de tiempo por porque en realidad, por una parte hay un problema también de costos, porque son experimentos que requieren de un presupuesto importante en investigación, pero además hay una evolución en sí, los experimentos son largos, toman años, 2 o 3 años, por lo tanto, cuando uno prueba un medicamento o una terapia en este caso, surgen muchas preguntas en el mismo experimento. Eventualmente, cuando nosotros estamos hablando de tratar de reprogramar estas células, y uno se pregunta si es que uno lo logra en este pequeño modelo más animal, la pregunta es que si tengo un resultado positivo, quizás puedo ir a reprogramar de manera más específica para que sea una mejora aún
aún mayor, digamos. Entonces son experimentos que son largos de por sí, porque así son los experimentos en ciencia, pero también porque requiere además aprobación de distintas instancias internacionales y nacionales para poder ser utilizado en pacientes, y eso toma el tiempo que tiene que tomar. Susana, vamos con otras de las consultas que nos han hecho. Sí, porque Jorge Luis Rodríguez nos cuenta que él vio en un programa de televisión la intervención quirúrgica para poder mejorarse del Parkinson. Tú dijiste que esto era efectos paliativos lo que traía, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo se refleja la mejoría del Parkinson a través de la operación? ¿Qué tanto puede cambiar la calidad de vida de la persona? En el caso de la cirugía en el Parkinson, eso definitivamente lo tiene que decir el doctor, digamos el neurólogo a cargo, pero está indicada para pacientes que tienen ya, donde no ha habido una respuesta farmacológica importante, es decir, los medicamentos ya no sirven, y donde la alteración motora ya es devastadora, de tal manera que se justifique utilizar este tipo de terapia, que tiene un riesgo en sí, como las hemorragias, es una operación al cerebro. Por lo tanto, una operación de ese tipo tiene un riesgo importante, pero es posible hacerla, y en ese caso la indicación de la cirugía la tiene que dar el médico, porque es el que está sopesando entre el riesgo de la cirugía y la situación del paciente, pero la cirugía puede ayudar en mejorar los síntomas motores de la enfermedad. Puede Pero tener más que nada detener el movimiento, sí, no mejorar la calidad del exactamente. movimiento. Lo que ocurre es que lo que puede hacer es detener la severidad de los movimientos, pero eventualmente la enfermedad sigue avanzando. María Soledad, por último, ¿podríamos entregar algunas ideas de cómo prevenir, si es que se puede? En Parkinson la prevención está como son ideas como para la vida entera, digamos, o sea, como eventualmente hacer ejercicio, tener una dieta más bien sana, o sea, eso significa comer legumbres, verduras. Una dieta balanceada. Sí, básicamente. En el fondo, no hay... ya hay muchas enfermedades que tienen un mismo piso, ¿eh? Uno escucha la exactamente. misma En el fondo no hay una cosa que predisponga más o menos, pero eventualmente los expertos o las guías clínicas o sugerencias internacionales siempre están enfocadas a una vida sana, quizás con vitaminas tipo D o B12, esas equilibradas que permiten eventualmente no solo prevenir o retrasar el Parkinson, sino que otras enfermedades. María Soledad Matus, científica de la Fundación NeuroUnion y del Instituto Milenio Neurociencia. Estos son los puntos de contacto, porque mientras más sepamos, mejor podemos enfrentar este tipo de enfermedades. Justo estamos viendo en pantalla su página web, que es www.neurounion.com. Y ahí toda la información. Muchas gracias.